Hola a todos, comenzamos con la Parashá Shofetim. Nos encontramos en la lectura de esta Parashá en el mes de Elul. Son días ya preparatorios para Rosh Hashanah. Y explican los sabios que en Rosh Hashanah se determina, bien escucharon lo que voy a decir, en Rosh Hashanah se determina quién vivirá, quién morirá en este año, la cantidad de dinero que se va a recibir en el año, quién va a sanar de una enfermedad y quién va a enfermar, así como la semilla del mes de Rosh Hodesh, de cada mes que tenemos en el año, determina mucho el resultado del mes. En Rosh Hashanah se define el resultado de todo el año. Por eso, prácticamente en el mes de Elul, estamos cosechando todo el estado de conciencia que va a alimentar el estado de juicio que viene en Rosh Hashanah. Por eso es fundamental que en estos días, desde Rosh Hodesh Elul, de hecho yo ayuné 2 días después de Rosh Hodesh Elul, como recomienda el Arizal, podemos identificar todos aquellos aspectos que están en nuestra conciencia para rectificarlos y corregir todas las fisuras posibles. Casi toda la parashá ocurre en una serie de innumerables metáforas que nos explican cómo poder corregir esas fisuras. Todas estas fisuras o errores o aspectos de mejora que están en nosotros están motivados, escúchenlo bien, por falsas ilusiones que nos genera el Yetzer Hará, comúnmente mencionado en la parashá como idolatrías o Elohim Ajerim, dioses extraños. ¿Por qué son extraños? Porque son fuerzas creadas por nosotros. Efectivamente, nosotros tenemos un poder creador. Y ese deseo de recibir que está dentro de nosotros nos hace creer que el éxito de las cosas lo vamos a encontrar resolviendo los problemas en este mundo. Y explica mi maestro que los problemas del mundo de abajo se resuelven en el mundo de arriba. El único camino que nos lleva a la plenitud es el estudio de la Torah, sus secretos y el cumplimiento de las mitzvot, los preceptos. El que piensa que en su inteligencia resolverá las cosas por otro medio, o el que piensa que con sus recursos económicos va a resolver por otro medio, tarde o temprano caerá y verá su trayectoria de errores, pues su pensar proviene de su lógica y de un mundo finito, y vuelvo a repetir, un mundo ilusorio. Justamente esta parashá nos va a enseñar en muchas formas nuestras ilusiones que formamos, cómo nos llevan al error. El instinto del bien, escuchen muy bien esto, el instinto del bien lo tenemos en desarrollar o hacer cosas. Y el instinto del mal lo mitigamos al aprender qué cosas no hacer. Lo vuelvo a explicar. El instinto del bien lo tenemos que desarrollar en hacer cosas. Y el instinto del mal lo tenemos que mitigar al aprender cosas de no hacer. Por eso tenemos 365 preceptos de no hacer y 248 preceptos de sí hacer. Es decir,
son 365 preceptos para lidiar con nuestro ego. Todos los días tenemos que lidiar con nuestro ego y varios días tenemos que desarrollar cosas para poder hacer algo nuevo o algo mejor. Esta porción de la parashá llama mucho la atención porque, si bien en el sentido literal Moshe ha venido revisando muchos aspectos como si fuera un resumen de la forma de gobierno y de la relación del pueblo de Israel con el Eterno, me refiero en el sentido literal, no había hablado Moshe de cómo se fijaría una estructura de seguridad en el sentido literal. No se había fijado una situación de cómo protegerse dentro del pueblo de Israel respecto a las estructuras de amenaza externa. Y la verdad es que en el sentido literal, si bien no tiene una relación directa lo que dice esta parashá con lo que explica el Zohar aparentemente, me parece, y esta es una opinión personal, contribuye en dar una ligera forma al entendimiento de lo que habla la parashá. Entonces, sabemos que existe un sistema de seguridad cósmico, que eso es lo que tenemos que empezar a entender de la parashá, llamado Elohim, y solamente lo pronuncio para efectos didácticos. Para efectos didácticos de ahora en adelante le vamos a llamar Elohim. Elohim representa el mundo natural, las leyes de acción y reacción. Cada vez que nosotros vemos algo en este mundo de manera natural y analizamos la naturaleza, no estamos más que entendiendo las leyes de Elohim. Y justamente lo que hace esta parashá es que nos previene y nos indica cómo es que este sistema de leyes de acción y reacción funcionan cuando estamos asociados a un determinado nivel de conciencia. Si tú tienes un nivel de conciencia muy bajo, vas a ver en plenitud y total exposición este nivel de salvaguarda llamado Elohim. Si tú tienes un nivel de conciencia muy alto, donde incluso ya no distingues entre el bien y el mal, entonces ya no vas a alcanzar a ver Elohim, sino vas a ver todo el sistema como uno solo. Entonces dice literalmente, esta parashá empieza diciendo que tenemos que poner jueces o magistrados, así lo dice, jueces o magistrados y policías en las puertas de las ciudades. Pero dice, te pondrás a ti mismo en todas las puertas, estos jueces y policías. Y vamos a entender entonces a qué se refiere, porque entonces nos hace inferir que la redacción que tiene la Torá no se está refiriendo a que estos jueces y policías, o jueces o magistrados y policías, se van a poner en ciudades físicas, porque si los pondrás para ti mismo, en todas las puertas, nos hace inferir que no es para ello. Entonces la parashá tiene 97 versículos, y esta es una gematria bien importante, porque refleja exactamente lo que es el mes de Elul. 97 versículos es la suma de 45 más 52. 45 es Zeirampin, es Yud Ke Vav Ke con Alefim. Yud Vav Dalet Ge Alef Vav Vale Vav Ge Alef. Ese es el nombre de Zeirampin, que vale 45. Y 52 es el nombre de Yud Ke Vav Ke abierto al nivel de Malhut. Yud Vav Dalet Ge Ge Vav Vav Ge Ge. Es decir,
Zeir Anpin es la parte que proviene de los estados emocionales, del estado de toda la sexualidad y el sentido emocional. Y Malhut es la vasija. Por lo tanto, nos está diciendo que estamos en el mes de Elul, donde es la unión de la luz y la unión de la vasija. Este mes de Elul debemos de tener mucho cuidado, porque hay una especie de anulación de las Sefirot a nivel de Zeir Anpin. Es decir, recibimos la fuerza del Creador de forma directa. Y esto significa que es una energía que tiende a rectificar todos los aspectos que están torcidos en nuestra vida. Es la unión de Zeir Anpin, que es Yetzirah, con Malhut, que es Asiá, y nos deja literalmente expuestos a el nivel de Atzilut. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de toda la vasija de Zeir Anpin, básicamente se va a unir Beriah, Yetzirah y Malhut. Quedamos prácticamente expuestos a la emanación del nivel de Atzilut. Por eso cuando llegamos al final de Elul y llegamos a Rosh Hashanah, estamos literalmente expuestos abiertamente a ese estado de juicio que proviene del Creador. Todo el esfuerzo de este mes y todo el esfuerzo de esta parashá es analizar cada aspecto de nuestra vida. De verdad conviene analizar con las personas que estamos alrededor cómo es nuestra vida y hacer un uso de conciencia de la forma más elevada de aquellos aspectos que tenemos olvidados. ¿Cómo está la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? ¿Cómo está la relación y el sentido por el cual estamos aquí? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Y cómo hacemos las cosas? Perdón que sea yo muy claro en esto, pero me preocupa porque aquellos que hemos pasado por el mes de Elul sabemos lo que representa este estado de rectificación. Entonces, voy a empezar a dar muy brevemente las segulot que están asociadas con la parashá. Cuando leemos el Sefer Torah, vemos códigos que están inscritos en el mismo y que tienen varios efectos. Por ejemplo, el primero que tenemos es cuando leemos Devarim y vemos el capítulo 17, versículo 3, dice el pasuk, dice, que hubiere ido y servido a dioses extraños y se hubiere inclinado ante ello. Dioses extraños representan todas las cosas que dan placer momentáneo. Por ejemplo, una emoción, las drogas, el sexo, el dinero, una emoción que tenemos sobre algo que normalmente le podemos dar un valor para evitar nuestra realidad. Por eso hablamos de tanta ilusión en esta parashá. Normalmente queremos escapar de nuestros problemas y dificultades y no queremos enfrentarlos. Por ejemplo, menciono, tú tienes un problema para pagar la escuela de tus hijos y quieres evitarlo en lugar de que tienes que enfrentarlo. Tienes un problema para efectos de poder enfrentar un juicio o una situación de negocios o un problema en tu vida y normalmente buscamos evitar y darle la vuelta a las cosas en lugar de enfrentarlo. Y lo vamos a entender en la siguiente parashá, que es Kitetse, que vamos a aprender a enfrentar las cosas y dejar que Kadosh Baruj Hu sea el que te lleve por el camino correcto. Entonces, en esta parte de Deuteronomio, del 16:18 al 17:13,
nos asiste para tratar de depender las negatividades que nos hacen o nos crean dependencias. Por otro lado, en la segunda lectura es en Deuteronomio 17:20. Dice: el rey escribía un Sefer Torah para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta segulá es para alargar la vida de la persona en este mundo y en el mundo venidero por el mérito de cumplir las mitzvot. Luego en Deuteronomio 18:1 al 18:5, en Devarim 18:1 dice: los Kohanim, los sumos sacerdotes, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a el Creador, a Kadosh Baruj Hu, y de la heredad comerán. Los Kohanim y los levitas, ya hemos hablado, que todos ellos no recibían una compensación monetaria o material por el servicio en el templo. ¿A quién se refiere? A los cabalistas. Los levitas son sustituidos en el mérito de los cabalistas actualmente. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu les mandaba todo lo que necesitaban a través de las ofrendas. Y esto, parte de la lectura, es muy importante para que esta segulá, los códigos que están aquí, podamos recibir sustento y bendición por parte de Akadosh Baruj Hu. Luego en Devarim 18:10 dice, es la parte de la cuarta lectura de Devarim 18:6 a 18:13, dice en Devarim 18:10, no se ha hallado para ti quien haga pasar su hijo o a su hija por fuego. Ya sabemos que hijo es la Sefirá Yesod, hija es la Sefirá Mahut, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, o sea, ni sorteos, ni hechicero. Y aquí se refiere a aquellas personas que confían en la agorería, en la adivinación, en los horóscopos, lo cual es sumamente peligroso, porque ya sabemos que estamos determinando en una intención algo que puede pasar en el futuro. Y entonces algo que podíamos cambiar o alterar en nuestro haber se convierte accidentalmente ya en una forma fija, en un destino, por la forma como se interpretan las cosas. Entonces, esta parte de la parashá nos protege de esa energía de querer confiar en agoreros, en adivinos, en el tarot, en las cartas, en los horóscopos, etc. En la quinta aliyá, en Deuteronomio 18:14 al 19:13, tenemos una segulá donde dice en Devarim 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Hashem tu Dios. Y dice aquí que va a levantar un profeta en medio de ustedes y lo va a levantar a Kadosh Baruj Hu. En realidad, esta segulá es para que esa capacidad de conexión, el Ruach HaKodesh, se despierte en cada uno de nosotros, pero ya sabemos que el Ruach HaKodesh es un nivel de profecía, no para hacer adivinaciones, sino para adquirir una inteligencia superior que nos permita identificar las enseñanzas y guías espirituales que nos da la Torah y nuestros maestros. Luego en la aliyá número 6, la lectura número 6, que es Deuteronomio 19:14 al 29, tenemos la segulá para lo que es el Ahavat Hinam. Vamos a explicar esto. En Devarim 19:14 nos da una enseñanza de la cual voy a hablar muy, muy bonita, que es respetar los límites de la tierra del prójimo, lo cual nos recuerda que hay límites con relación a lo que podemos hacer con nuestros amigos o con nuestros hermanos. ¿Cuánto es el límite en el cual podemos ayudar a los demás? Pero también vamos a aprender, conforme a la Gemara, que cuando nosotros queremos ser como alguien más, estamos interfiriendo en sus límites y debemos ser muy sensibles y colocar límites alrededor de nosotros para efectos
de ayudarnos a nosotros mismos y para nunca interferir en la vida de los demás y dejar y respetar la vida de los demás a nuestro cercano. Esto habla incluso, por ejemplo, de cuando quieres poner un negocio, cuando vas a hacer una tarea en la escuela, no tienes por qué copiar lo que el otro está haciendo. Y esta lectura es apta para poder mejorar nuestras relaciones de forma duradera y sincera con las personas con quienes nos rodeamos. Y la séptima aliyá de Shofetim, en Deuteronomio 20, versículo 10 al 21, 9, tenemos una segulá para la paz y la armonía. Y dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerás la paz. Y esta aliyá, por supuesto, tiene una segulá para incrementar la paz y la armonía con las personas que nos rodean, sean amigos de nuestra familia o personas del trabajo, etc. Bueno, una vez que ya tenemos todas estas segulot, empieza la clase, mi maestro, explicando a un nivel altísimo, al nivel de Rayam Emna, pastor fiel, Moshe Rabenu, y enseña lo que empieza diciendo la parashá. Voy a decir el primer párrafo de la parashá. Dice, Shofetim beshoterim, titen lecha vechol, sharecha asher Adonai Elohecha, noten lecha lishbateja. Dice aquí, jueces y oficiales asignarás para ti en todas tus puertas o en todas tus ciudades, las puertas de tus ciudades, los cuales tu Dios otorga para ti, para tus tribus. Vamos a entender qué dice esto. Este es un mandamiento donde el Zohar nos explica que hay que vivir en un país que tenga jueces y magistrados. Pero ojo, esos jueces y magistrados, ¿qué hace un juez? Emite juicio. Esos jueces y magistrados son juicios que se emiten en el cielo, en un mundo superior. Porque entonces, en función de esos jueces y magistrados, va a actuar un reflejo en el mundo de abajo como ocurre en el mundo de arriba. ¿De qué nos está hablando? En el mundo superior, en el mundo no físico, hay una fuerza, un estado de juicio sumamente duro y riguroso que se llama Elohim. Elohim tiene gematria 86. Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. 86. Y explica un concepto muy importante que es la clave de toda la parashá. Explica el Zohar que por la letra Hei rebaja y por la letra Vav eleva. Sabemos, como ya explicamos, que Zeir Anpin es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Son 6 sefirot que representan el sistema emocional. Dicho en una forma más simple, es la pureza sexual. Dependiendo de tu pureza emocional, ese juicio será elevado, es decir, con poco rigor. También, si la letra Vav representa 6 sefirot, la letra Vav vale 6, a nivel de pureza sexual está asociada a la sefirá Tiferet, porque la Vav está asociada a Tiferet, que representa la capacidad de traer gente en Teshuvah. Esto es supremamente importante. Te vas a preguntar este mes, primero, ¿ya trajiste a ti mismo en Teshuvah? ¿Cómo está tu nivel de pureza emocional?
Y por otro lado, ¿qué has hecho en términos de observar tu capacidad de poder enseñar a los demás? Aunque sea un poquito o aunque sea un muchote. ¿Por qué esto? Y pongan mucha atención en este concepto. Aquel que tiene pureza emocional, aquel que tiene pureza sexual, ha aprendido la forma de cómo traer tzadikim a este mundo, de cómo traer justos a este mundo, y también la forma de cómo enseñar a otros el camino correcto. Ese que tiene esa capacidad de traer tzadikim al mundo y que tiene pureza sexual, tiene un juicio benévolo en el cielo. Es decir, no sufrirá las inclemencias de este mundo. Recordemos que cada vez que se menciona la palabra cielo, es directamente a Kadosh Baruj Hu. Se refiere al sistema creador. Yud Ke Vav Ke. Cuando se refiere a que, de acuerdo a la ley que ellos te enseñarán, harás, no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda, se refiere a la columna central. Por lo tanto, cuando habla que el rey tiene la responsabilidad de escribir un Sefer Torah y que no se va a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, se refiere a la capacidad que todos nosotros tenemos de hacer teshuvá y de solamente actuar en este hecho a través de lo que es la Sefirá Tiferet para elevar el estado de conciencia a través de un nivel de pureza emocional. ¿Y qué es, en pocas palabras, la pureza emocional? Para dejarlo claro, es saber controlar el ego, saber controlar el deseo de recibir. Algo muy difícil. De hecho, me comentaba una persona, alumna, con la que me entrevistaba el otro día para un tema de trabajo, me decía: Iván, verdaderamente esto es muy difícil. Y le digo, es exactamente lo que venimos a hacer este mundo. Sin embargo, debemos entender más a profundidad que la pureza sexual se deriva del nivel de conciencia de la persona, no de otra cosa. Como ya hemos explicado, el grave problema es que la conciencia, por llamarle así, está influida por millones de informaciones y millones de pensamientos que son recibidos por la persona. Inferimos que van a pasar 2 millones de cosas. Y la verdad es que lo único que va a ocurrir es lo que Akadosh Baruj Hu tiene preparado para nosotros dentro de nuestra capacidad de poder recibir hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Entonces, estas informaciones y pensamientos, que son las que influyen en nosotros, reciben información, energía, fuerza, a través de los orificios del cuerpo. El Ul está relacionado con la Sefirá Yesod. Y Yesod es llamado la puerta, porque es el último paso que se comunica hacia la materialidad. Yesod son los órganos genitales. Son el último paso antes de poder transformar el nivel de emoción al nivel de fisicalidad. Los orificios de nuestro cuerpo representan un sitio, pongan mucha atención, esto es demencial. Los orificios representan un sitio donde la energía cambia entre un punto y otro. Por eso se le llama puerta. Porque en tu ojo, a partir de que una imagen penetra tu ojo, la información y la percepción cambia entre el mundo interior y el mundo exterior.
un aroma que está afuera y que es respirado por ti, cambia la energía entre el punto en el cual entra tu cuerpo y lo que está afuera. De igual, la información que está afuera o el ruido que está afuera tiene un efecto X diferente a un efecto Y cuando está adentro de ti. Por eso habla de puertas. Yesod es la puerta entre Zeirampin y Malhut, entre el mundo metafísico y el mundo físico, entre el mundo emocional y el mundo material. Entonces comprendemos que se refiere el poner estos magistrados oficiales, estos límites, para efectos de utilizar nuestra conciencia para decidir qué permitimos y qué no permitimos, qué vemos, qué escuchamos, qué comemos y, sobre todo, lo que manifestamos y decimos, por ejemplo, y qué no debemos manifestar y qué no debemos decir, qué no debemos comer, qué no debemos escuchar y qué no debemos de ver. Eso es lo que precisamente representa que nosotros tenemos un nivel de conciencia para también limitar, así como hablamos en la parashá anterior, de romper y mover los límites en términos de nuestra capacidad creadora. También ponemos barreras y sistemas de seguridad para no permitir que energía, fuerzas que son negativas, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy evidente, ¿verdad? Permitir que la pornografía o la letra de una canción totalmente pagana entre por nuestro ojo, por nuestro oído. Que los insultos, las malas palabras no se asocien a nosotros. Entonces nos explica Rabbi Haim Vital, súper cabalista, alumno del Ari, la expresión pondrás jueces, shoftim, hace referencia a mohim, cerebros, intelectos, conciencia. No se refiere a poner un vigilante en una puerta de una ciudad. Y cuando dice oficiales o policías asignarás para ti, se refiere a las enseñanzas de la Torá, de Moshe Rabenu y de los grandes tzadikim. Por lo tanto, si la persona quiere ampliar su conciencia y quiere romper con su finitud, fíjense lo que voy a decir, si la persona quiere ampliar su conciencia y romper con su finitud, necesitamos el conocimiento de la Torá y el ejemplo de los patriarcas. Y los pondrás en todos tus pórticos, en todas tus puertas. Se refiere ojos, oídos, nariz y boca. Debemos cuidar lo que recibimos a través de nuestros orificios, de estos orificios, y lo que hablamos. Posteriormente, habla de la calidad de dichos jueces. La parashá dice que estos jueces no deben aceptar sobornos. ¿De qué está hablando? Dice, el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Palabras justas se refiere a los secretos del cielo y a no distorsionar la pureza de la Torá. Todas las religiones han modificado en esencia la pureza de la Torá. Y hablo que el judaísmo precisamente, y lo digo porque es una lástima, muchas veces se prohíbe el ingreso
a las sinagogas, se prohíbe que un goy, que un gentil, toque un Sefer Torah, porque precisamente se trata de mantener esa pureza. Lo voy a decir así, a una iglesia literalmente entra cualquiera. Todos son bienvenidos. Y todo mundo puede dar una opinión, y todo mundo puede hablar, y todo puede decir. A un templo X, no estoy hablando de una religión específica, todo mundo puede entrar, todo mundo tiene una costumbre, todo mundo tiene una opinión. La Torá no. La Torá es un código exacto. No se puede cambiar una letra, ni un punto, ni una coma. No se puede modificar una sola letra, porque es un código ético bajo el cual se tienen que respetar las reglas antes de emitir un juicio. Y no hablo de emitir un juicio a través de nosotros, no. Todo el sistema creador, toda la creación está sujeto a esas reglas que se deben de respetar. Curiosamente, esta porción siempre se lee en el mes de Elul. Esto quiere decir que cuando nosotros distorsionamos el significado de la Torá, nos lleva a tomar decisiones erradas que van a afectar nuestra vida. La gran mayoría de las religiones, lo he repetido, tienen un necesitado y un proveedor. De ahí ya hay una limitación. Cuesta trabajo entender la expresión estamos inmersos dentro de Dios, por lo cual la célula de tu cuerpo es parte de tu cuerpo, es tu cuerpo. Por lo tanto, si nosotros fuéramos pequeñas células dentro de Dios, somos Dios, somos parte de Dios. Pero depende de la armonía y de que nosotros no permitamos el ingreso de Elohim Ajerim, de dioses extraños. Es decir, que no querramos meterle virus al sistema, porque entonces el sistema reacciona contra ti, no a favor de ti. Y cuando esto ocurre, te conviertes en un asesino, en un homicida, en alguien que va en contra del sistema creador. Por eso habla de ciudades del refugio. Dice que aquel que había asesinado o ha hecho un homicidio de forma inconsciente, tenía el derecho de refugiarse para que no vengaran la sangre de aquella persona que había matado. De hecho, habla de 3 ciudades de tu tierra. No habla de la tierra, no, de tu tierra. 3 ciudades de tu tierra. Dice, para que huyas a ellas, para todo aquel asociado a un homicidio que ocurrió por accidente y se declarara culpable. Y entendemos tiempo atrás que los accidentes no existen. Entonces, que Dios nos libre, de verdad, Hasbe Shalom, de tener que ser el conducto para matar a alguien más. Porque si los accidentes no existen, porque todo tiene un orden, quiere decir que aquel que sin querer mató a alguien más fue básicamente el conducto para efectos de hacer el tikún de otra persona. No dice Akadosh Baruj Hu pidió edifícame 3 ciudades de refugio. No dice edifícame 3 ciudades de manera directa. Dice, dividirás la tierra en 3 partes y en cada una de ellas edificarás una ciudad de refugio. Entonces explica Rabbi Itzhak Luria el Ari que conocemos los caminos pero no las veredas de las personas. Conocemos lo revelado, pero no lo oculto. Vemos lo que una persona tiene o lo que una persona es, pero no sabemos cómo llegó a ello, si de forma correcta o incorrecta. Y como hay 3 ciudades, la de la izquierda, la de la derecha
y la del centro, tú no sabes cómo es que esta persona tiene esa fuerza para lograr las cosas, que es Geburá. Tú no sabes cómo es que esta persona tiene el amor incondicional o la fuerza para lograr las cosas a través de ese amor. O tú no sabes qué es lo que la persona tiene para lograr una cosa mediante su contención. Es decir, lo que recibió lo utilizó para darlo y lograr a donde está. Lo importante es lo que no se ve. De hecho, un ser humano es mucho más por lo que no se ve que por lo que alcanzamos a ver. La base de todo lo que se ve es aquello que no se ve que se va a manifestar. Esto es profundísimo. Las personas juzgan continuamente los temas de relación de pareja. Por ejemplo, hablan de la infidelidad, hablan del maltrato, hablan de la forma como una mujer trata a un hombre a una mujer. Hablan de los celos. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero las personas juzgan esto sin saber lo que hay detrás de eso. Igual también, cuando estamos haciendo tefilá, cuando estamos haciendo oración, ese es el camino. Escuchamos las palabras de la tefilá, pero la vereda es lo que estamos pensando mientras hacemos esa plegaria. A lo mejor estás haciendo la amidá y dices, es que ya me tengo que ir a la escuela. Por lo tanto, el camino suena muy hermoso, pero la vereda está en otro planeta. Si el propósito de la oración es solo uno, es entrar en devekut, estar en fusión con el Creador, propósito del mes de Elul, la oración llegará a mundos muy elevados. Pero si la oración solamente es para pedir, esa plegaria no tiene fuerza en los mundos superiores. Por eso, cuando nuestro propósito en la vida es mover los límites de lo establecido, llega a mundos muy elevados. Pero cuando nuestras acciones son siempre pensadas en limitaciones, entonces llegamos a muy poquito. Por eso en nuestro camino siempre debemos incluir a Kadosh Baruj Hu en cada momento de nuestro proyecto de vida. Me reuní en una maravillosa situación con algunos de los alumnos, hola a todos, y hablamos precisamente de proyectos que están llevando a cabo. Y yo pregunto, en cada momento y cada etapa de ese proyecto, ¿estamos incluyendo a Kadosh Baruj Hu? ¿O ya empezamos a sentirnos más inteligentes que el Creador? Por eso dice, escuchen esto, reconoce a Kadosh Baruj Hu en todos tus caminos y como consecuencia todas las veredas se van a enderezar. Porque si le reconoces en todos los elementos de tu actuar exterior, como consecuencia, Él va a actuar en tu interior. Si tú vas a la escuela, a mis hijos, queridos, preciosos, si tú vas a la escuela, vas a tu trabajo, vas con tu socio, vas a un negocio y a Kadosh Baruj Hu no lo llevas de la mano contigo, tus veredas no van a ser rectas. Hay que estar en devekut de forma continua. Pero vamos a entender más de estas tres ciudades. El Ben Ish Chai nos explica que se refieren estas tres ciudades a que justamente nuestra energía,
Nuestra energía como seres humanos está dividida en tres. Una carga positiva, una carga negativa y una carga neutral. Igual el pueblo de Israel, que es una metáfora, Yashar El, todo aquello que está conectado a la fuerza creadora, Yashar El, directo con Dios, está dividido en tres. En Kohanim, en Levim y en Israelim. De hecho, de Kohanim, Levim, Israelim se forma de las iniciales la palabra Kli, Keli, que significa recipiente. Toda tu energía está en un recipiente. Y ahí está tu carga positiva, negativa y neutral. La escritura, la Torá, está dividida en tres también. Torá, Levim y Ketuvim. El mundo está dividido en ciudades, desiertos y mares. El hombre está dividido en cuerpo, en alma y en espíritu. Esta es una explicación del Ben Ish Chai. El alma está dividida en Nefesh, el alma basal, en Ruach, el alma emocional, y Neshama, el alma intelectual y espiritual. Tenemos tres columnas. La columna de Geburah, la columna del centro, que es Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Y tenemos la columna de la derecha, donde está Gesed. Dice el Ben Ish Chai que debemos dividir el día en tres partes iguales. A ver quién lo está cumpliendo. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para estudiar. También la palabra az, así, az, esa palabra, como el az, Yashir Moshe, esa palabra az está 3 veces en la Biblia, 3 veces en la Torá. Az significa entonces. En Job, capítulo 3, versículo 13, dice, Az tishan, entonces dormirás. ¿Ok? Se refiere a una parte para dormir. Es decir, tienes que dedicar 8 horas para el cuidado de tu cuerpo. Luego, dice, Az Saliach, entonces triunfarás. Eso significa, ¿en qué triunfarás? En el estudio de la Torá. Y en Yehoshua, en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, Haz Tashli, tendrás éxito en todo lo que hagas. Comprendemos que debemos de tener esa fuerza de energía para estudiar, para dormir y para trabajar. Por supuesto, cuando se refiere éxito en todo lo que hagas, es en todo lo que ahora sí queremos hacer con nuestro trabajo en el mundo físico. De igual forma, está escrito, 3 veces al año deberás aparecer en las fiestas frente a Kadosh Baruj Hu, en Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero dice, no lo hará con las manos vacías. ¿A qué significa esto? Bueno, muy interesante. También explica que Akadosh Baruj Hu es nuestro maestro de vida, pues también se refiere a nuestro maestro de Torah. Debemos visitar a nuestro maestro de Torah 3 veces al año. Y Rabí Akiva es quien da esta opinión y hace un análisis que el maestro de la persona es comparable en un cierto sentido al Eterno, a Dios. Pues es la función del maestro acercar al alumno al Eterno. ¿Qué es lo que quiere el Eterno?
que se acerque su criatura, que se acerque su creación. Y esa es la función que tiene el maestro. Acercar al alumno para que conecte con toda su capacidad creadora. En este caso, los jueces que se refiere la parashá son los que enseñan las leyes. Cuando tú tienes un juicio, un problema, vas a un juez porque quieres que con base en esas leyes te diga qué es lo que va a suceder. En un sentido más simple, alude a los maestros de Cábala que enseñan las leyes de causa y efecto por igual. El Ari explica que cuando se habla de todo este tema del refugio y demás, la muerte por accidente ocurre cuando alguien en otra vida ha matado a esa persona en vidas pasadas. No existe un accidente. Cuando una persona muere por accidente, lo digo nuevamente, según el Ari, que además tiene su gran libro, el Ashar Gilgulim, su libro de la reencarnación, donde es uno de los libros más sofisticados en materia de reencarnación, explica que cuando una persona muera por accidente es porque esa persona mató a la otra persona en vidas pasadas. Por eso, quien mata a otro por accidente quiere decir que lo usaron como un canal negativo de la luz. Así. Por eso dije, Hasbe Shalom, no seamos utilizados como un canal para hacer el tikún de otra persona. El que muere de esta forma, precisamente lo que está haciendo es una corrección. Pero se habla en esta parte que la familia de aquel que muere tiene derecho de vengar la sangre de la víctima a menos que llegara antes a una ciudad de refugio, ¿de acuerdo? En esa ciudad de refugio, ahí no podrían agredirle y tenía que permanecer ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. Entonces se moría el sumo sacerdote y toda la gente era perdonada y absuelta. ¿Qué hacían ahí las personas en la ciudad del refugio? Bueno, la verdad es que la mayoría de ellos lo que hacían era pedir su salida, a pesar de la muerte del sumo sacerdote. O sea, ¿qué quiere decir? Que querían salir de ahí. Lo que estaban pidiendo es que se muriera el sumo sacerdote. Es decir, la persona no entiende que las cosas que le pasan tienen una razón y pedimos salir de donde estamos sin entender que es consecuencia de la corrección que estamos haciendo. ¿Cuáles son los sobornos a los que se refiere a estos jueces? Son las adulteraciones que creamos de manera consciente para justificar aquello que entre nuestra percepción y la realidad afecta a las personas a través de nuestras acciones. Lo voy a explicar de una forma diferente. Los sobornos son ideas que nos creamos para justificar en nuestra percepción la forma de cómo afectamos a las demás personas. Por ejemplo, vamos manejando y nos metemos en sentido contrario en una calle. Y decimos, no viene nadie, no viene nadie. Es decir, estamos justificando aquello que simplemente puede afectar a otra persona. Porque si en ese momento no es un carro el que viene, sino una persona viene mirando su teléfono y distraída, y tú te metes en sentido contrario, esa persona no te espera y vas a afectar a esa persona. De hecho, afectas a los vecinos, etc. Ese es un caso muy pequeñito. No habláramos, por ejemplo, de intentar hacer un modelo de negocio que se parece a algo que otra persona, por ejemplo, te dijo o te enseñó. Y que dices, ya entendí cómo hacerlo. Voy a hacer algo similar. A tu percepción no estás haciendo nada. Pero al momento en que tú no estás
informando a esa persona o haciendo algo a espaldas de esa persona, estás tratando de justificar de manera consciente algo que en tu percepción no le afecta. Pues si no le afecta realmente, deberías de hablarlo de frente con esa persona. Entonces la expresión justicia, justicia, tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia, perseguirás, es una expresión bastante más compleja de lo que parece. Justicia, nos ha explicado mi maestro, es literalmente la difusión de los secretos del cielo. Explico. Porque es lo justo que toda persona tenga una vida libre y sin sufrimiento. Por eso es justo. Justo es que una persona sea libre. Justo es que una persona no sea dependiente ni de sus falsas creencias, ni de sus emociones, ni de sus pensamientos. Y que no sufra. Eso es lo justo. Para eso fue creado. Para no sufrir. Pero ¿por qué 2 veces dice justicia? Tzedek, tzedek. Porque sabemos que la Torah, siempre que repite 2 veces algo, se refiere una para el alma y otra para el cuerpo. Así como en algún momento en la queda de Isaac dice Abraham, Abraham, una fue para el alma y otra fue para el cuerpo. La difusión de los secretos del cielo, primeramente, nutren al alma, eso es justicia. Primero debemos de nutrir el alma de la persona y después la otra parte al cuerpo. ¿A qué se refiere la parte del alma y la parte del cuerpo? La parte que nutre al alma es la parte del entendimiento al nivel de Jochma y Binah. Entender los secretos del cielo y lograr la conexión en el nivel de Jochma y Binah mediante la meditación. Pero también se refiere al cumplimiento de esos secretos, es decir, la intención que está puesta en las mitzvot y el cumplimiento de las mitzvot en el plano físico. Es decir, que cada vez que cumplimos un precepto, debemos mantener una conexión continua en lo espiritual y en lo físico. A todos mis alumnos, si tú estás llevando un bocado de comida a tu boca sin hacer la conexión respectiva, estás robando. Estás tomando algo que no es tuyo. Lo que lo hace tuyo a nivel de un ser superior es cuando lo conectas. Cuando tú vas al baño y sales sin reconectar, estás actuando literalmente en el plano físico. Entonces, cuando no existe esta conexión de forma continua, prevalece el rigor en la vida de la persona. Y luego nos hacemos una pregunta. ¿Por qué es tan difícil explicarle a mi esposa todo esto? Porque tú sigues sin haciendo la conexión con todo respeto. En el momento en el cual tu esposa te vea, ¿cómo metes un bocado a tu boca? ¿Cómo lavas tus manos? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo oras? ¿Cómo haces todo? Tu esposa se va a empezar a interesar por lo que tú estás haciendo y le vas a explicar. Pero cuando ve que las reacciones son de forma inconsistente, se ve que hay una parte que está en el alma, pero una parte que está desconectada en el cuerpo. No hay tzedek, tzedek tirdof. No estás buscando la difusión de los secretos a nivel de nutrir el alma y a nivel de nutrir el cuerpo. Por eso, cuando dice tzedek, tzedek, justicia, justicia, se refiere a una aplicación de las leyes de causa y efecto sin misericordia, según el Zohar. Nosotros no vivimos en un mundo de justicia. Que nos quede bien claro. Si viviéramos en un mundo de justicia, en el momento en el cual comieras algo sin hacer una conexión, te cerrarían la boca. Vivimos en un mundo de misericordia. Es decir, misericordia, lo vuelvo a explicar,
es el tiempo que pasa entre tu error, tu cortocircuito y el tiempo que viene en la corrección. Si tú corriges en ese tiempo, ya no viene corrección. Pero si entonces viene la corrección, es porque se te agotó el tiempo para hacer la corrección. Ese tiempo es llamado misericordia. Ese tiempo es la oportunidad que tienes para no sufrir, para estar claros. Si este mundo fuera de justicia, no habría ningún tikún por aplicar. No habría ningún aprendizaje para recibir. Justamente en este mes debemos apegarnos al máximo autoanálisis y a la corrección para evitar que la rectificación sea dura. Estamos en el mes de Elul, viene Rosh Hashanah, viene un estado de juicio duro. No se vale, queridos alumnos, queridos amigos, no se vale llorar si no hacemos lo correcto de aquí a Rosh Hashanah.